Mi nombre es Susana Aide Medel López y voy a presentar el proyecto 2 de la materia de cálculo de varias variables. Primero tenemos el tema sobre vector gradiente con coordenadas. El vector gradiente se define como la función cuyas funciones coordenadas son las derivadas parciales de la función. El vector gradiente representado por este símbolo de aquí, de f de xy igual a las derivadas parciales tanto de x como de y, es el vector cuyas coordenadas son las derivadas parciales de la función f con respecto a x y y. Es decir, que tenemos dos coordenadas y quiere decir que cuando tengamos una función, al hacer las derivadas parciales en función de x y y, colocaremos la primera coordenada en x y la segunda en la coordenada de y. La derivada direccional es la razón de cambio de una función de dos o más variables en cualquier dirección. Aquí tenemos cómo se representan. La primera gradiente es de la gradiente de dos variables, que es x y y la segunda es de las variables x, y y z. Tenemos aquí dos ejemplos. El primero es obtener la gradiente de la función x, y de 3x cuarta y quinta en el punto P3, menos 2. Entonces procedemos a escribir que la gradiente será la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Con esto tenemos que la que es con respecto a x, pues tenemos que es 4 por 3, son 12, entonces queda 12x al cubo y quinta. Y la que es con respecto a y tenemos 5 por 3, 15, entonces queda 15x cuarta, y cuarta. Ahora estas tenemos que evaluarlas en el punto 3, menos 2, por lo que obtenemos para nuestra derivada parcial con respecto a x. Al evaluarla tenemos que es 12 por 3 al cubo por menos 2 a la quinta. Y eso nos da como resultado menos 10.368. Y con nuestra derivada parcial con respecto a y tenemos que 15 por 3 a la cuarta por menos 2 a la cuarta es igual a 19.440. Tenemos diferentes formas de representar nuestra gradiente, nuestro resultado de gradiente. Tenemos la derivada parcial con respecto a x evaluada en p, la derivada parcial con respecto a y evaluada en p, o esto es igual a menos 10.368, 19.440. Ahora nuestro segundo ejercicio nos dice que tenemos que sacar la gradiente de la función x, y igual a x y quinta más x cuarta en el punto p 2,10. Entonces colocamos nuestra gradiente y tenemos que para la derivada parcial con respecto a x tenemos y quinta y para y quinta más 4x al cubo. Y para nuestra derivada parcial con respecto a y tenemos que 5 por 1, pues 5xy cuarta. Y no tomamos en cuenta el más x cuarta porque no tenemos una y ahí que podamos derivar. Así que se queda como una constante, pero pues es 0, así que no se cuenta. Ahora tenemos que evaluar nuestras derivadas parciales con los puntos. Entonces nuestra derivada parcial x evaluada en p es igual a 10 a la quinta más 4 por 2 a la 3 y eso es igual a 10.032. Y nuestra derivada parcial con respecto a y evaluada en p es igual a 5 por 2 por 10 a la cuarta, que es igual a 100.000. Y como ya dije, hay varias maneras de representar el resultado. Aquí tenemos estas. Ahora nuestro último ejercicio de este tema es evaluar la gradiente de x, y de igual a 10x séptima y cúbica más 8x al cuadrado menos y en el punto p 3, menos 2. Entonces nuestra derivada parcial con respecto a x será igual a 70x sexta y cúbica
más 16x. Y nuestra derivada parcial con respecto a y sería igual a 30x séptima y cuadrada menos 1. Ahora al evaluarlas tenemos que la derivada parcial con respecto a x evaluado en p sería igual a 70 por 3 a la sexta por menos 2 al cubo más 16 por 3. Esto nos da como resultado menos 408.192. Y para nuestra derivada parcial con respecto a y evaluada en p tenemos 30 por 3 a la séptima por menos 2 al cuadrado menos 1. Esto nos da 262.439. Y de nuevo tenemos nuestras tres representaciones de nuestro resultado. Ahora veremos el siguiente tema, que es volumen de sólidos de revolución. Sabemos que un volumen de sólido de revolución se conforma de la suma infinita de franjas unitarias de volumen y se genera haciendo girar a una función alrededor del eje y se puede calcular por medio de una integral. Esta integral está definida como volumen de... es importante aclarar que además de la integral, esta tiene que estar al cuadrado y el resultado se multiplica por pi. Entonces tenemos que para calcular el volumen de un sólido de revolución sería la integral de nuestra función al cuadrado que está definida de a b con respecto a x multiplicado por pi. Si una función se gira con respecto a un eje del plano, pues ahí se genera este volumen conocido como sólido de revolución. Y al eje por el que gira se le llama eje de revolución. Es importante también decir que pues la A y la B lo que representan son las rectas que lo limitan y que es en caso de que el eje por el que gire sea y, entonces pues la integral va a ser con respecto a y. Ahora pasaremos a los siguientes ejercicios. Tenemos que hallar el volumen del tronco de cono engendrado por la rotación alrededor del eje X del área limitada por y igual a 6 menos x, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 4. Tenemos aquí la gráfica que generamos en GeoGebra, donde se grafican la función y los límites acordados. Ahora bien, tenemos que calcular el volumen de este sólido de revolución y esto quedaría como la integral de 6 menos x al cuadrado que está definida de 0 a 4 por pi. Al desarrollar este 6 menos x al cuadrado nos quedará que el volumen es pi por la integral que va de 0 a 4 de x cuadrada menos 12x más 36 y todo esto pues con respecto a x. Estos los separamos algunas constantes y ahora tenemos que calcular tres integrales, que es la de x cuadrada, tenemos la de x y la de 36. La de x va a ser multiplicada por 12 ya que esta es una constante y todo este resultado va a ser multiplicado por pi al final. Ahora bien, para la de x cuadrada sabemos que su integral es x al cubo sobre 3 y esto se va a evaluar de 0 a 4. Luego tenemos menos 12 por la integral de x, que es x cuadrada sobre 2, que va a ser evaluada de 0 a 4, y más la integral de 36, que va a ser evaluada de 0 a 4, y esta es 36x. Ahora bien, se evalúan, tenemos 4 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, menos 12 por 4 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2, más 36 por 4 menos 36 por 0. Seguimos resolviendo todos estos términos y simplificándolos hasta llegar a que tenemos 64 tercios menos 192 medios más 144. Esto es igual a 64 tercios menos 96 más 144. Y tenemos entonces 64 tercios más 48. Esto nos da como resultado 208 tercios, pero hay que recordar que hay que multiplicarlo por pi. Entonces tenemos que nuestro resultado sobre este sólido de revolución son 208 pi tercios unidades cúbicas.
Es también importante mencionar que son unidades cúbicas, ya que es un volumen de un sólido de revolución. Nuestro segundo ejercicio nos dice que debemos hallar el volumen del tronco de cono engendrado por el trapecio que limita el eje de abscisas, la recta y igual a x más 2 y las coordenadas correspondientes a x igual a 4 y x igual a 10. Estas van a girar alrededor del eje x. También tenemos aquí nuevamente nuestra gráfica que generamos en GeoGebra, donde graficamos nuestra función y los límites correspondientes. Ahora, para calcular el volumen, vamos a sacar la integral que va de 4 a 10 de la función x más 2 al cuadrado, todo esto por pi. Esto al desarrollar queda como pi por la integral de 4 a 10, que va de 4 a 10, de x cuadrada más 4x más 4 con respecto a x. Ahora esto lo desarrollamos más y lo expandimos sacando constantes, lo que nos quedaría para calcular tres integrales, que son la integral de x al cuadrado, la integral de x y la integral de 4. Entonces resolvemos y tenemos que nuestro volumen va a ser igual a pi por la integral de x cuadrada, que es x al cubo sobre 3. Esta va a ser evaluada de 4 a 10, más 4 por la integral de x, que es x cuadrada sobre 2, que igual es evaluada de 4 a 10, más la derivada, más la integral de 4, que es 4x. Esta también será evaluada de 4 a 10. Entonces tenemos que nuestro volumen será igual a 10 a pi por 10 al cubo sobre 3 menos 4 al cubo sobre 3, más 4 por 10 al cuadrado sobre 2 menos 4 al cuadrado sobre 2, más 4 por 10 menos 4 por 4. Desarrollamos hasta que llegamos a que nuestro volumen será igual a pi por 312 más 168 más 24, y esto nos da como un resultado final de 504 pi unidades cúbicas. Ahora nuestro último ejercicio de este segundo tema es que tenemos que hallar el volumen de la figura engendrada al girar una elipse alrededor del eje OX. Esta elipse pues tiene su fórmula general, que es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Para poder sacar el volumen de este sólido de revolución, tenemos que despejar y, por lo que nos quedaría b sobre a por la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. Entonces tenemos y ya que es una elipse, pues ahora en vez de pi se tendrá que multiplicar por 2pi. Entonces tenemos que nuestro volumen será 2pi por la integral que va de 0 a, porque son los límites que consideramos según nuestra gráfica, de b sobre a por raíz de a cuadrada menos x cuadrada, todo esto al cuadrado. Lo que nos queda como b cuadrada sobre a cuadrada por a cuadrada menos x cuadrada, pero este b cuadrada sobre a cuadrada lo sacamos como constante y queda como 2b cuadrada pi sobre a cuadrada, ya que esto pues al ser una constante no tiene caso que lo integremos. Entonces tenemos ahora que expandir esta integral que va de 0 a y tenemos que nuestro volumen será igual a 2b cuadrada pi sobre a cuadrada por la derivada de a cuadrada que va de 0 a con respecto a x menos la derivada de x cuadrada que va de 0 a con respecto a x. La derivada de a cuadrada viene siendo a cuadrada x y la de x cuadrada viene siendo x al cubo sobre 3 que va de 0 a. Entonces ahora tenemos que nuestro volumen será igual a 2b cuadrada pi sobre a cuadrada. Y tenemos que todo esto se va a multiplicar por a cuadrada por a menos a cuadrada por 0. Y esto se le restará al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Seguimos simplificando todo esto y nos va a quedar 4a cúbica b cuadrada pi sobre 3a cuadrada. Pero volvemos a simplificar términos y nuestro resultado final vendría siendo 4ab cuadrada pi sobre 3 unidades cúbicas. Ahora podemos decir que al finalizar este curso concluimos que la importancia y aplicación
que hay una importancia y aplicación simultánea en la vida cotidiana sobre el cálculo y más al llevarlo a cabo con el uso de varias variables. Por ejemplo, con el vector gradiente, podemos decir que este es el producto escalar del gradiente por el vector unitario y este determina una dirección. Em, esta gradiente es una operación vectorial y em, es muy común que al sacar el gradiente de una magnitud física se utilice, bueno, esto se aplica mucho en la física, como en electromagnetismo y mecánica de fluidos, y también esto puede escribirse como un gradiente de un potencial escalar, como la conductividad térmica. Y ahora sobre el cálculo de volumen de un sólido, este se utiliza muchísimo en la ingeniería y en los procesos de producción. Entonces, sabemos que al girar una región plana alrededor de una recta contenida en el mismo plano y que no corte la región, se genera un sólido de revolución. Y algunos ejemplos de estos sólidos pueden ser ejes, embudos, pilares, botellas, émbolos. em, y pues podemos decir que el cálculo del volumen de sólidos de revolución es una de las importantes aplicaciones que hay con las integrales. O sea, las integrales se encuentran en muchísimos lugares y pueden ser útiles para muchísimas cosas.